Hola, muy buenas noches. Esto es Tu Tele, el programa de la Defensoría del Televidente del canal RCN. La semana anterior iniciamos un tema que no logramos concluir porque definitivamente es muy amplio. Todo lo que se puede discutir y reflexionar sobre la manera como se debe cubrir una tragedia. Me refiero al terremoto de Haití. Bueno, fue un seguimiento bastante cercano, me parece que fue un seguimiento bastante cercano, más sin embargo, por ser tan cercano, tiende a ser muy redundante en la noticia y un poco amarillista, lo cual hace como que se contamine el televidente de cierta manera y como que vea una idea un poco más trágica por las palabras que tienen los mismos presentadores de la noticia. Un denominador son los cadáveres. ¿Ha visto cuerpos en las calles? ¿Qué drama están viviendo? ¿Se imaginaba que algo similar le fuera a pasar a ustedes, le fuera a suceder a Haití? Un reportero pregunta las cosas que uno cree que la gente quiere saber. Es bastante difícil la situación que se está viviendo acá. Noticias RCN al lado de las víctimas de la tragedia de Haití. Nuestros enviados especiales, Felipe Arias. Uno solamente ve desolación, muerte y la tristeza de las personas. Aunque es normal que un periodista se derrumbe, se quiebre en el momento del cubrimiento de la información, utilizar el llanto de un presentador como cortinilla es de carácter sensacionalista, es de carácter amarillista, es de carácter sensiblero. No, yo no sé y no quiero comenzar a debatir el tema porque yo ni he visto siquiera la promoción. Ah, ¿no la has visto? Yo no la he visto, me mejor enteré... mejor que no la veas. Mejor que no la vea. La verdad no sé, no la puedo juzgar porque no sé en qué contexto están y cómo están. Música de fondo a los informes, don Camilo. Molestó la música de fondo. Sí, digamos, vuelvo y yo insisto en una cosa que es vital. Nosotros corremos por nuestros televidentes. Tratamos de hacer un trabajo perfecto. A veces lo logramos, a veces no. Sabemos que hay gente que nos califica bien un trabajo como este y hay gente que cree que no. Y nosotros respetamos profundamente el televidente. Y hoy en Tu Tele tengo invitadas a dos personas expertas precisamente en este tema. Está con nosotros Jenny Manrique, periodista y especializada en trauma y periodismo de la Universidad de Columbia de Nueva York. Bienvenida. Y por otra parte está la periodista Fabiola León, representante para Colombia de Reporteros Sin Fronteras. Bienvenida a las dos. Y pues empecemos por que ustedes, ante todo, nos cuenten cómo podrían definir qué fue el cubrimiento que hizo el canal RCN por parte de sus periodistas allá en el lugar de la catástrofe en Haití. Fabiola. Bueno, yo veo ahí dos panoramas. Uno, el trabajo periodístico del propio periodista, la persona como tal, pero hay otra parte que es la empresa mediática, que ahí hay otra visión que hay que dar sobre cómo se cubrió la catástrofe de Haití en términos de lo que fue RCN. Jenny. Pues yo creo que sucedieron varios episodios con todos los pecados que tenemos todos los periodistas, es decir, a cubrir una tragedia inmediata, que no tenemos una preparación muy concreta, en que no conocemos los antecedentes del país, las historias que nos podemos encontrar, y en esa medida se fue construyendo sobre la marcha un estilo de contar las noticias con todos los pecados que tiene el periodismo de inmediatez. Es muy fácil desde aquí, desde los computadores de nuestras casas, desde nuestro teléfono, pues llamar y decir o manifestar todas las inconformidades que como televidentes sentimos al ver el cubrimiento de una tragedia. Por ejemplo, personas que estuvieron en el terremoto de la zona cafetera decían, es que yo fui víctima de un... Yo viví el terremoto de Armenia y veo muy desagradable que uno esté pasando una situación apremiante y un periodista esté encima de uno haciendo preguntas tontas y de respuestas evidentes. Espero que lo piensen muy bien, ya que están jugando con la dignidad de las personas. Es fácil criticarlo desde aquí porque uno no sabe qué esté sintiendo ese periodista en el momento que se enfrenta a una cosa tan terrible como debe ser un terremoto. ¿Cómo debería ir uno preparado para cubrir una tragedia? Bueno, yo creo que no hay como unas reglas establecidas para poder cubrir eso, pero sí hay unos tips, unos puntos desde la ética, desde la formación del periodista que sí le pueden servir a uno. Y yo creo que uno de los fundamentales es entender que como periodistas nosotros cumplimos un servicio social
Y entonces ya no vamos solamente por la chiva o por la noticia, vamos a realizar una labor para, en el caso de Haití, por ejemplo, para poder organizar mejor la distribución de la ayuda internacional, por ejemplo. Efectivamente hay momentos donde el periodista llega, uno supone lo que se va a encontrar, pero otra cosa es cuando lo ve ahí, cuando ve ese drama. Yo creo que no se lo imagina nadie no. eso. Y obviamente la parte humana o la emoción, pues no se va a ir del periodista. Claro. Pero ahí es donde la empresa también tiene que tener en cuenta que no, o tener un poco de cuidado con el tema del directo. Porque es que en el directo a veces el periodista queda fuera de base. Uno habla con algunos periodistas y dicen, vea, lo que pasa es que no se me ocurrió otra cosa, no sabía. Apenas yo pisé el territorio, tenía que hablar. Y entonces a la persona que me encontré, pues le pregunté. ¿Cómo vivió ella esos momentos de pánico con el terremoto de 7.3 grados? ¿Cómo te vivimos más allá? Dice que no se sentía bien cuando pasó eso, que fue un mal momento. Yo soy partidario que en las tragedias no hayan entrevistas. Una persona que ha sufrido una tragedia es obvio que tenga dolor, que le duele la pérdida de sus seres, le duele la pérdida de su hábitat, de su país, de su ciudad. Tiene hambre, tiene tristeza. Yo creo que la entrevista no es un género que se aplique en la tragedia. En la tragedia se dan informaciones lejanas, con planos abiertos y fundamentalmente con un periodista y una información que documenta técnica, política, económica o ecológicamente el suceso y que despierta la ayuda y la solidaridad del televidente. Yo creo que la entrevista ahí no me funciona, me parece casi trivial, absurdo o molesto, por no decir morboso, preguntarle a alguien en medio del dolor, ¿usted qué siente? ¿Tiene hambre? ¿Tiene dolor? ¿Qué espera del mundo? Ya todos sabemos cuál es la respuesta. Pues de una parte me parece pertinente que existiera una especie de protocolo para atender este tipo de desastres, porque parece que estuvieran improvisando sobre la marcha, o esa fue la sensación que a mí me quedó. No tenemos ni idea cómo atender para cubrir este tipo de eventos tan dramáticos, y entonces pues sobre la marcha vamos viendo qué se nos ocurre y cómo lo manejamos, y por ello se caen ese tipo de errores. De una parte no hacer como un periodismo de investigación de fondo de la tragedia, pero tampoco de tener límites frente a lo que se muestra en vivo. Creo que ese es un problema que hay que tratar con manuales o protocolos específicos para atención de emergencias de tipo natural o de un conflicto armado como pasa acá en Colombia. Creo que eso sí existe. La gente está sufriendo y a veces llegas con la cámara y con el micrófono a preguntarle, ¿le está doliendo esto? Entonces, pues, ¿qué esperan que responda la persona? Efectivamente le está doliendo. Entonces, las notas se puede tratar de una manera más positiva y yo creo que eso ganaría mucha más audiencia. El medio de comunicación primero tiene que ser respetuoso con la información que se está presentando, con los protagonistas de la noticia y con los actores. Debe informar no solamente la tragedia, sino el contexto de lo que está pasando en el país o en el acontecimiento, y no deben usar la tragedia humana definitivamente como una forma de obtener audiencia.